Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 12 minutos. Lo dicho, el abogado Mario Cubi es el viceministro de Gobernabilidad y está con nosotros en los micrófonos de Así Amaneció para hablarnos sobre algunas cuestiones propias de la polémica política que existe actualmente en el país, también de los acuerdos a los que se han llegado en las mesas de diálogo con el movimiento indígena, entre otros temas de interés. Abogado Cubi, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días a todos los que me escuchan, siempre un gusto poder conversar. Abogado Cubi, son 48 horas clave que tiene el país. Así de serio está el asunto, así también de serio está el tema al interior del gobierno, o se ha minimizado o se sigue minimizando el tema como pareciera ser, lo dan a entender las declaraciones del ministro de Gobierno. Miren, realmente desde el gobierno nosotros tenemos claro que nuestra misión, nuestro trabajo es concentrarnos en gobernar y servir, que significa cumplir con aquellas demandas ciudadanas y aquellas que están desfechas y en los distintos diálogos nos han solicitado que se institucione su cumplimiento. Es ahí donde está nuestro principal enfoque, y es por eso que el presidente la semana pasada anunció un aumento en el tema de gasto e inversión, sobre todo en materia de inversión social, lo subió a 15.000 millones de dólares, en materia de seguridad a 3.000 millones de dólares, y en materia de obra pública, que era uno de los principales elementos de la ciudadanía, pasó de 300 millones a 1.000 millones, enfocados los nuevos 700 millones, prácticamente todo, en vialidad. Ese es nuestro principal enfoque. Ojo, eso no significa que no tenemos claros los distintos elementos que se están jugando a través de distintos, por un lado, la parte de los partidos y el concepto de gastar tiempo en show político en lugar de estar con las leyes que le importan a la ciudadanía, como por ejemplo, ayer el ministro de Gobierno estuvo en la Asamblea defendiendo el proyecto de reformas constitucionales que busca un reclamo de hace mucho tiempo de la ciudadanía, y es autorizar y permitir que las Fuerzas Armadas empiecen a salir a combatir al crimen organizado en delitos vinculados con narcotráfico, tráfico de personas, entre otros. Eso no se mueve nacional en la velocidad que debería, mientras los señores andan en un show político. Pero pareciera que eso no convence a algunos sectores políticos, señor viceministro, porque, por ejemplo, la CONAIE ya ha decidido romper toda cadena de diálogo al final con el gobierno, y por allí otros sectores políticos ya han manifestado su intención de ir sí o sí por el juicio. Entonces, si ya no logramos convencer, ¿cuáles son las vías que le quedan al gobierno? Hay dos líneas muy diferentes y es importante reconocerlas como tal. El uno son los partidos políticos que lastimosamente viven del show, insisto, están de juicio político, por ahora todos se les caen porque no tienen el más mínimo sustento jurídico. Estoy convencido que aún si continúan con el show y consiguen los votos en sello, la Corte Constitucional los va a ubicar porque no hay ningún asidero legal en los informes que han emitido. Fíjense que del borrador que tenían hace 2 días, se lo criticó tanto y se dieron cuenta del nivel de tonterías que habían escrito, que tuvieron que eliminar casi todo lo que habían puesto y al apuro escribir algo más para sacar y cumplir con los plazos. Es el juicio político que claramente no tiene ningún asidero, porque el señor presidente de la República no es ni cerca culpable de ninguna de las barbaridades que se están inventando con narrativas. Ojo, eso en partidos. Luego, en materia social es importante reconocer legítimas demandas de sectores sociales, ahora particularmente desde la CONAIE, pero hay dos cosas que son importantes. Primero, los acuerdos, las mesas de diálogo terminaron el 14 de octubre de 2022. Estos acuerdos que llegaron son 218 que aterrizan en la práctica los 10 grandes acuerdos alcanzados al final de junio de 2022. Luego lo que hemos estado haciendo son las mesas de seguimiento, en la que continúa el diálogo. Sí, lamentamos como gobierno nacional el que se hayan levantado unilateralmente de sus mesas, porque nos permitía un seguimiento más cercano, nos permitía mantenernos dialogando, e invitamos y mantener la mano extendida y todas las líneas y canales de diálogo abiertos para continuar con estos diálogos. Sin embargo, es importante aclarar a la ciudadanía que por ahora no hay ningún tipo de anuncio de paro. No hay paro, y así lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho
presidente de la CONADI, el señor Leonidas Diza, en distintos radios y canales de televisión durante esta semana. Lo que hay son anuncios de 2 movilizaciones puntuales, una para el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que usted sabe, no solamente ellos, sino muchos movimientos sociales hacen marchas que ojalá todas se mantengan en lo pacífico, que es absolutamente legítimo y legal, constitucional, además parte sana de un proceso democrático. Y la otra es el 28 de marzo, donde han anunciado una manifestación pacífica para llegar a la Asamblea Nacional a entregar el proyecto de ley de agua. Esto no son protestas violentas, no es un paro, no es frenar carreteras, ni tampoco la operación regular del país ni la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, seguimos dialogando, seguimos abriendo canales. Todos los días en el Ministerio de Gobierno nos hemos reunido con dirigentes indígenas, con movimientos de los pueblos afros, con jubilados de los maestros, con voluntarios y jubilados de la Fuerza Terrestre, con jóvenes. Estamos en constante diálogo y entendiendo que existen siempre espacios para mejorar y temas que hay que reforzar, y en eso nos vamos a enfocar para atender las necesidades ciudadanas. Así que es importante que separemos de estos temas, porque una cosa es la politiquería, que espero pronto, con madurez democrática, los señores de la Asamblea Nacional ya se dejen de tanta payasada y empiecen a trabajar en proyectos de ley que resuelvan problemas, insisto, como seguridad, que es nuestra principal preocupación como ecuatorianos en este momento. Y en relativamente corto plazo se presentarán desde el gobierno varios proyectos de materia económica, en reforma laboral, que esperamos la Asamblea empiece a tramitar con agilidad, porque al final lo que necesita es trabajo, es bienestar, es paz y es crecimiento. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, estamos conversando con el viceministro de Gobernabilidad, el abogado Mario Kubi. Abogado, ¿cuánto se le ha cumplido al pueblo indígena en las mesas? ¿Qué porcentaje o qué número de las 240 y pico, 50 y pico, de las 10 originales que terminó en ese monto, cuánto se les ha cumplido? ¿Y cuándo lo van a comunicar? Gracias por la pregunta y entiendo en el balance final la crítica constructiva que la recibimos. Gracias. Primero, insisto, solo porque algunos sectores de la población quizás se han confundido un poco, lo entiendo con los números altos, pero no son nuevos acuerdos, son los mismos 10 acuerdos originales, pero, por ejemplo, un acuerdo es focalización de subsidio de combustible. Eso, en el ejercicio práctico, requiere de algunos pasos. Entonces, los 218 son realmente los pasos prácticos o los hitos que necesitan cumplirse para los 10 acuerdos, un desglose de los 10 acuerdos. De esos 218, el 28% se cumplió, el 75% está en proceso de cumplimiento. ¿Y qué significa eso? Esto no es como algunas personas han querido hacer pensar de que no se ha hecho nada, sino que hay muchas cosas que tienen una hoja de ruta y un cronograma, porque no todo se hace de un día para el otro, se requiere reforma de reglamentos, hay varias instituciones involucradas, y está en cumplimiento significa dentro del cronograma de plazos aprobado en las mesas de diálogo por todas las partes. Y luego, tan solo un 7%, que son 16 puntos en total, tiene por retraso de incumplimiento que se deben a varios factores. Doy 2 ejemplos concretos de problemas. Uno, requiere 3 diferentes requieren de leyes, y los señores de la Asamblea están más preocupados de hacer juicios políticos inventados que de aprobarlos. Otro, las propias comunidades indígenas, para temas como por ejemplo el subsidio y focalización al gas, hemos acordado el ayudar a coordinar transporte. Porque ¿qué sucede? El precio del gas es grosero, está en $1, pero para llegar a ciertas comunidades llegan a pagar $3 a $4 por el transporte del cilindro. Entonces, se tendrán que definir zonas específicas determinadas por los líderes de las comunidades para que se lleven gas subsidiados, y de la manera hasta ahora no logramos que nos ayuden a definir esas zonas. Entonces, pero ojo, 7%, después de 218 es lo que está con problemas o retrasos. El resto está o cumplido o en el cronograma de cumplimiento. Viceministro, para hacer una precisión, porque por allí se cortó un poco la comunicación, usted nos dice que solo el 7% tiene retraso, 7%. Correcto. Es decir, el 93% está en cumplimiento. El 28%, para ser totalmente honesto, el 28% está
cumplido totalmente y el resto está en proceso de cumplimiento acorde a los cronogramas aprobados en las mesas, porque usted entenderá a acuerdos que toman su tiempo entre instituciones, entre la parte normativa, inclusive entre las compras y la llegada de ciertos elementos. Entonces, está el 93% o cumplido o en proceso de ejecución según cronograma. Ahora, escuché su última parte, la tomo y le digo con alegría que en los próximos días desde el gobierno se está trabajando en la comunicación. Puede ser una deficiencia, quizás nos enfocamos mucho en estar haciendo la gestión y no va a faltar algo de comunicación, lo acepto, y vamos a empezar en los próximos días a exponer. Como por ejemplo, hemos duplicado el presupuesto para la educación intercultural bilingüe, que era uno de los principales elementos importantes para la comunidad y por supuesto para el gobierno cuando se invierte en educación. 20 millones estado ya en créditos directos a sociedad, a comunidades rurales. Y en algunos casos condonados, en otros refinanciados, en otros perdonados intereses, según el caso de los créditos hasta $3,000 en la banca pública. Se ha avanzado en los próximos días, esperamos hacer un anuncio respecto a la Universidad de Amado Taiwasi, que es muy importante para la comunidad. Un listado importante de los cumplimientos que vamos a empezar a comunicar para que la ciudadanía vea la seriedad del gobierno nacional en sus acuerdos. Y finalmente un tema que es importante. Si bien es cierto, quienes encabezaron los protestos de junio y por lo tanto quienes estuvieron principalmente en estos meses son comunidades nacionales de la CONAIE. También hay que aclarar que en esas mesas los acuerdos se trabajaron pensando en toda la ciudadanía. Nosotros como gobierno, si bien respetamos y escuchamos a grupos sociales específicos como la CONAIE, tenemos la obligación de servir a todos los ecuatorianos. Y por eso, en los temas de tiempo, no podemos dar preferencia a un solo grupo y eso es importante que se entienda. El cumplimiento de los acuerdos son para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias al señor viceministro de Gobernabilidad, el abogado Mario Cubi, quien ha conversado con nosotros hoy sobre la situación política que vive el país, la posibilidad de un juicio al presidente Guillermo Lasso. Le agradecemos mucho su comparecencia.